Hermanos, buenas tardes. Lo que más me gusta del cubrebocas es que me cubre la papada y así me veo más joven. Vamos a continuar con nuestro tema de la depravación humana y sus temas relacionados. Estábamos viendo Romanos 1. En Romanos 3, toda la lista que va desde el versículo 10 hasta el 18, habla de esa depravación, de la incapacidad que tiene el hombre para salvarse a sí mismo. Desde la caída el hombre no puede prepararse a sí mismo para la salvación. Los que llegan a ser salvos, llegan a hacerlo porque Dios los prepara, porque Dios los capacita. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no quisieron saber de Dios, Dios los entregó a una mente reprobada por Dios. Ellos reprobaron a Dios, Dios los reprobó a ellos para hacer cosas que no convienen. La versión antigua dice a una mente depravada, viciada, corrompida, corrupta. Padre, nos hemos reunido en esta tarde con el propósito de buscar tu rostro y de glorificar tu nombre. Gracias por eso. Inclina nuestro corazón, oh Dios, para hacer eso en verdad, para que crezcamos en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, en el conocimiento de tu palabra, en el temor de ti, en la apreciación, Padre, acerca de la clase de Dios que tú eres. Que salgamos de aquí fortalecidos. Santifica tu iglesia, santifícanos por medio de tu palabra y haznos aptos para hacer tu voluntad. Lo mismo suceda con todos nuestros hermanos que se reúnen en otras iglesias. Bendícenos con el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Al final del versículo 28 dice Pablo, para hacer cosas que no convienen. El pecado no le conviene a nadie. Adán y Eva se dieron cuenta de eso muy pronto, porque un poco después de que ellos pecaron, Caín mató a Abel. Entonces ahí se dio cuenta muy bien Adán que el pecado no conviene. ¿Cómo se sentiría Adán cuando vio que Caín mató a Abel? Ha de haber dicho, esto ocurrió por mi culpa. Si yo no hubiera hecho lo que hice, mi hijo no hubiera matado a mi otro hijo. Cuando Caín mató a Abel, ¿no sabía Caín que lo que estaba haciendo era incorrecto? ¿No sabía él que lo que iba a hacer no era conveniente? Para cometer su crimen, Caín no fue influenciado por nadie. Fue el primer crimen que ocurrió. Nunca había visto nada parecido. ¿Por qué mató Caín? Por ira, por soberbia, por envidia. Porque Dios aceptó la ofrenda de su hermano y no la de él. Pero esos pecados, ira, soberbia, envidia, ¿de quién las aprendió? No tenía un parámetro, no tenía alguien a quien ver, en quien ver esas cosas. La depravación humana tiene muchísimas bases bíblicas. Se puede ver, por ejemplo, en el hecho de que el hombre no puede cambiarse a sí mismo. Dice el profeta Jeremías, ¿puede el negro cambiar su piel? ¿Puede el leopardo cambiar sus manchas? No puede. La piel del negro forma parte de su naturaleza. Las manchas del leopardo forman parte de su naturaleza. El pecado forma parte de la naturaleza del hombre. Entonces, ¿cómo puede cambiar eso?
La Biblia nos dice que el hombre en su estado natural, o sea, no regenerado, el hombre no salvo, es incapaz de arrepentirse y de creer el Evangelio. Hay muchos textos que lo dicen. Vean uno. Vean 2 de Timoteo, capítulo 2. Pablo, el misionero, le está dando consejos a Timoteo, el pastor. Y vean lo que le dice en el 24. 2 de Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, o sea, no debe ser discutidor, peleonero, etc. El pastor no debe ser así, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, vean, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, a voluntad del diablo. El diablo tiene cautivos, prisioneros a los pecadores y no los suelta, los tiene bien agarrados. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pastor? Corregirlos, dice, pero con mansedumbre. O sea, no con altivez, no con soberbia. Debe de hablarles con respeto, de buen modo. Y esto, que corrija a los que se oponen, se puede aplicar a los que nos rodean, a nuestros hijos, por ejemplo. Dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. O sea, una persona se arrepiente porque Dios se lo concede. Si nuestros hijos se llegan a arrepentir de sus pecados, será porque Dios se los concede, no porque los presionemos. Nosotros no podemos obligar a nuestros hijos a que se arrepientan. Nosotros podemos hablarles de buen modo, respetarlos, que vean que los amamos, por si quizá Dios les regala el arrepentimiento. Dios les conceda, quiere decir que Dios les regale. Cuando una persona se arrepiente, es que Dios le concedió, le regaló el arrepentimiento. Si alguno de ustedes siente como que tiene el corazón muy duro y que no puede arrepentirse, pídale a Dios el arrepentimiento. Señor, yo no puedo. Lo he intentado. He querido cambiar, pero no puedo. Dame tú un corazón de carne. Dame el arrepentimiento. Porque por mí mismo no puedo arrepentirme. Dios les concede a los hombres que se arrepientan. Dice, para conocer la verdad. Una persona puede conocer la verdad teóricamente, pero el asunto es que no la entiendas nada más en tu mente, es que la recibas en tu corazón. Solamente Dios puede hacernos creer que la verdad es su verdad. No es algo que los hombres hayan acuñado o inventado. Pídele a Dios que te regale la salvación. Pidámosle a Dios que les regale la salvación a nuestros hijos. Por naturaleza el hombre es incapaz de arrepentirse y creer en Cristo. Es incapaz, pero es culpable de su propia incapacidad. ¿Por qué? ¿Por qué es culpable? Si un hombre nace pecador, ¿por qué es culpable de ser pecador? ¿Saben ustedes por qué? Porque continúa con el mismo pecado que empezó en Adán. Continúa con la misma rebelión del diablo. La rebelión de Adán fue la misma rebelión del diablo. Dios hace mucho para guiar a los hombres al arrepentimiento. Es lo que dice Romanos 2. Dios les da bendiciones materiales a muchas personas. ¿Por qué? ¿Porque son buenos? No. ¿Les da bendiciones materiales porque los ama? No. Les da bendiciones para guiarlos al arrepentimiento. Si un hombre rico fuera honesto, debería de pensar, bueno, si soy tan pecador, ¿por qué Dios me ha bendecido? Yo no merezco esto. Pero no. Hay hombres millonarios que creen que tienen millones porque son buenos, porque son ahorrativos, porque son trabajadores. Ellos no creen que no merezcan lo que tienen. No, ellos creen que merecen lo que tienen y más todavía. Dios bendice a los inconversos con salud, los bendice con vida, con una familia, con hijos, con un trabajo, con inteligencia para desempeñar cierto trabajo. Pero los hombres no quieren saber de Dios.
Dios los bendice, pero no quieren saber con el Dios que les da las bendiciones. Quieren bendiciones, pero a Dios no quieren, no lo quieren. Dios bendice a muchos con el privilegio de escuchar el Evangelio. Muchos murieron sin conocerlo, sin escucharlo, sin aprenderlo. Hay personas que escuchan el Evangelio por años, inútilmente. Hay madres que oran por sus hijos por años, que lloran por sus hijos por años, inútilmente. Son personas que le dicen a Dios no una y otra vez. Es lo que vimos en el tema del miércoles. El miércoles pasado vimos que Faraón le dijo no a Dios 9 veces. No, no. Milagro tras milagro y no, y no, y no. Y en la 10ª plaga, Dios le dijo que no a Faraón. Tú me dices que no, ok, pues no. Si ustedes le dicen que no a Dios, corren el riesgo de que Dios les diga no a ustedes. Dios endureció a Faraón, pero Faraón se endureció. Si ustedes le dicen que no a Dios, va a llegar el día en que van a ver con espanto que Dios los endureció a ustedes. O sea, ustedes se endurecen y después de eso van a ver que fue Dios el que los endureció a ustedes. Pero ¿cómo le van a echar la culpa? Si ustedes le han dicho que no a Dios, ¿cómo lo van a culpar de decirles no a ustedes? Adán le dijo no a Dios una vez, pero hay personas que le dicen no a Dios todos los días. Y muchas veces durante el día le dicen que no, y que no, y que no. Nadie puede decir que es menos culpable que Adán. Nadie. Adán le dijo no a Dios una vez, pero nada más una. El hombre por naturaleza es incapaz de arrepentirse y de creer en Cristo. Pero si es incapaz, entonces ¿no es responsable? Dios nos ordena que nos arrepintamos, pero ¿cómo nos ordena que nos arrepintamos si Él es el que concede el arrepentimiento? Señor, yo no me he arrepentido porque tú no me has dado el arrepentimiento. Si tú me hubieras dado el arrepentimiento, yo ya me hubiera arrepentido, pero como no me lo has dado, pues entonces tú tienes la culpa. No, Dios nunca tiene la culpa. Si tú no te has arrepentido de tus pecados es porque no has querido y no le eches la culpa a Dios. ¿Por qué nos ordena Dios arrepentirnos a nosotros? Que nosotros somos los pecadores. Él no se va a arrepentir por nosotros porque Él no es pecador. Los hombres no tienen la capacidad de pagar la grande deuda de su pecado. Pero entonces, si no somos capaces de pagar esa grande deuda, ¿entonces no somos responsables? Imagínense un hombre que les debiera a otro, un hombre que gana el sueldo mínimo, digamos, que de alguna manera contrae una gran deuda. Tanto se endeudó que ya debe 3 millones de pesos. Una persona que debe 3 millones de pesos, ¿puede pagarlos ganando el sueldo mínimo? Imposible. ¿Cómo los vas a pagar? ¿Vas a pagar un peso diario? ¿2? ¿Cuánto tardarías en pagar 3 millones de pesos? Entonces le diría al juez, señor, no puedo pagar esa deuda. Yo quiero que usted me exonere del pago de la deuda. No, tú debes y tienes que pagarla. No podemos pagarle a Dios lo que le debemos, pero Él se arroga el derecho de exigirnos que le paguemos. Porque si el hombre depravado no fuera responsable, entonces mientras más depravado, menos responsable. Loren Bender, en su libro de la depravación total, no le llama depravación total, le llama inhabilidad total. ¿Por qué? Porque dice él que el hombre no tiene la habilidad, en ningún sentido tiene la habilidad para salvarse a sí mismo. ¿Recuerdan una cita, una frase que acuñó Spurgeon en uno de sus sermones? Dice, eres tan malvado que aún no lo harías. Esa frase está para dar miedo. Eres tan malvado que aunque pudieras, no lo harías. Ahora, eso se puede creer fácilmente. ¿Por qué? Porque si tú puedes arrepentirte, entonces ¿por qué no lo has hecho? Si la salvación depende de ti, entonces ¿por qué no has sido salvo? Pero eso de la inhabilidad total
no significa que los hombres estén destituidos por completo de alguna virtud. Lo hemos dicho y lo recalco. Los hombres más malos son capaces de hacer ciertas cosas buenas. Esta doctrina no enseña que la naturaleza sea mala en sí misma. No, en sí misma no. Lo que significa es que desde la caída se encuentra bajo la maldición del pecado y bajo esa maldición es incapaz de salvarse a sí mismo. Ni siquiera puede disponer su corazón para eso. Desde la caída, el hombre es impulsado por principios pecaminosos. Yo les he dicho en alguna ocasión y se los repito. Hay hombres que caminan en una peregrinación 200 kilómetros. Se vienen caminando desde más lejos de Puebla, desde los límites con Veracruz, se vienen caminando hasta la Basílica. ¿Qué les mueve a venirse caminando? ¿El amor a Dios? No. La fe en Dios tampoco. Son motivos pecaminosos. Ellos creen que se están ganando el cielo con venirse caminando. Ellos creen que Dios va a recompensar su esfuerzo. Creen que la caminada que hacen y la limosna que le traen a la Virgen les va a conceder algún premio, alguna recompensa. Pobres. Ellos creen que lo hacen por amor a Dios. Pero una persona inconversa, una persona que no ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, no puede amar a Dios. No puede. Hay personas que son muy generosas, que les gusta, que se compadecen de los necesitados. Ven un limosnero y sacan la moneda. Ven una persona sin cobija, le regalan una chamarra, 2 cobertores. ¿Eso hace que merezcan la salvación? No. Nadie puede merecer la salvación por dar limosnas. Nadie. Estoy diciéndoles que hay hombres muy malos que son capaces de hacer cosas buenas. Existen narcos que son capaces de contratar a artistas famosos para que les lleven sus canciones a sus hijas que cumplen 15 años. Gastan un dineral para que sus hijas tengan sus 15 años. Son buenos padres, ¿no? Narcos que mandan a sus hijos a buenos colegios. Hay prostitutas caras, prostitutas de categoría, que con lo que ganan le compran a sus papás una casa. Qué buenas hijas, ¿no? Desde la caída el hombre es así. Desde la caída el hombre está inclinado en contra de Dios y eso permanentemente, continuamente. Vean en Romanos, en el capítulo 8. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Vean, los designios de la carne, de la naturaleza caída, del hombre caído, son enemistad contra Dios. Vean, enemistad pura. Es el sustantivo, vean, no es el verbo. Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Un inconverso no se puede sujetar a la ley de Dios. No puede. Los sabáticos creen que se van a ir al cielo porque guardan el sábado, que no lo guardan, pero aunque lo guardaran, ¿de qué sirve que guardan ese mandamiento si violan todos los demás? No pueden. Dice, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Aquí el asunto no es que no quieran, que no quieren. El asunto es que no pueden. Porque su naturaleza está inclinada hacia lo malo. Un hombre sin Cristo, un inconverso, un ateo, un pagano, tiene la voluntad para hacer el bien y lo haría si pudiera, si quisiera más bien. El problema es que no quiere. No puede porque no quiere. Y no quiere porque no puede. Es imposible. Un hombre que desde que tiene uso de razón se acostumbró a mentir, a ser egoísta, luego agarró la cerveza, luego la copa,
y luego el cigarro, la cocaína, la marihuana. ¿Cómo va a dejar eso? Si se acostumbró desde chico a eso. Hay jovencitos que desde chicos se acostumbran a robar, se acostumbran a la pornografía, a la masturbación. ¿Pueden dejar eso simplemente proponiéndoselo? No pueden. No puedes. Hay jóvenes que quieren mucho a su mamá, pero que no dejan su vicio, no dejan su pecado. ¿Cuál amor a su mamá? El 10 de mayo le llevan un mariachi, les cobra 3,000 pesos el mariachi. Si quieren a su mamá, ¿por qué no le dan los 3,000 pesos a su mamá? Le llevan al mariachi, están borrachos. Hijo, no me traigas mariachi, mejor deja de tomar. Los inconversos tienen una voluntad. La voluntad de los inconversos es libre, en el sentido de que su voluntad no es controlada por fuerza ajena, por fuerza externa a él. Un borracho, si agarra la copa, ¿quién lo obliga a que la tome? Nadie le pone una pistola en la espalda para que agarre la copa. O la marihuana, ¿quién lo obliga? Hace muchos años me habló un hombre por teléfono y ¿qué creen que me dijo? Dice, pastor, yo quiero que oren por mí para que Dios me libere del demonio del alcoholismo. ¿Y saben qué le dije yo? Lo que tú tienes que arrepentirte, le digo, es de tu alcoholismo. Pídele a Dios que te perdone. Y no nada más del alcoholismo, sino de todo tu pecado. Porque ¿de qué serviría que dejaras el alcohol si no dejas tu ira, tu soberbia, tu envidia, tu lujuria? Pero les hacen creer que son víctimas del alcoholismo. Ay, es que yo estoy esclavizado por el alcoholismo, pero yo soy bueno. Yo soy una buena persona, pero es que el diablo me tiene atado. No, la culpa no es del diablo, es tu culpa. En Alcohólicos Anónimos le dicen a los que están ahí, ustedes no son culpables de ser alcohólicos, son responsables, dice. No son culpables. Díganme ustedes, ¿qué diferencia hay entre ser responsable y ser culpable? Están locos, lo mismo. Tienes que responder por ser borracho. Pero es que el hombre no quiere sentirse culpable. Los hombres quieren sentirse víctimas. Ay, es que yo no quiero dejar de pecar, pero pues es que el pecado me tiene esclavizado. Pero vean, el hombre es esclavizado, pero porque le gustan las cadenas, le gusta el pecado. ¿Cómo vas a romper las cadenas de tu pecado si besas esas cadenas? ¿Las amas? ¿Cómo las vas a romper? La voluntad del hombre caído es libre, pero no es capaz de hacer el bien. El bien en sentido espiritual. Yo tengo un canario en una jaula y me da tristeza que esté ahí encerrado, pobrecito. Entonces abro la puertita y saco al canario y le corto un ala. Le corto un ala y le digo, vete, eres libre, vete. ¿Se puede ir? No, tiene una ala rota, ¿cómo se va a ir? Así es el hombre, desde Adán tiene las alas rotas, no puede volar. El hombre caído tal vez quiera cambiar, pero no tiene las bases para hacerlo, no puede cambiar. Vean en el capítulo 3 de Juan. Juan 3:19. En el que 3:18. El que en él cree, en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Vean esta frase. El que no cree en Cristo, ya ha sido condenado. ¿Pero por qué ya ha sido condenado si todavía no se muere? Ya ha sido condenado en Adán. El pecado que el hombre hereda, lo hereda de Adán. La condenación que pesó sobre Adán pesa sobre sus descendientes. El único que nos puede librar de esta condenación es Cristo. Dice, el que no cree ya ha sido condenado. Espera el día de la ejecución de la condena, pero ya la condena ya está. Es como el que ya tiene la fecha de su ejecución, la horca, la silla eléctrica. Todavía no estás muerto, pero la fecha ya está fija. Ya espérate nada más que llegue el día y ya.
El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Para que merezcas el infierno, no necesitas cometer este pecado y aquel otro, y aquel otro, y aquel otro. Aunque tú pudieras vivir sin pecar de aquí hasta el último día de tu vida, eso no quitaría que merecieras la condenación. La mereces por todos los pecados que ya cometiste antes. Aunque no cometieras ninguno de aquí en adelante. El único que te puede librar de la condenación es Cristo, muriendo en la cruz por los pecadores. Vean Juan 5. Vean de lo que Cristo acusa a los fariseos. 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Vean, ¿a quién les está diciendo Cristo esto? A muertos. A muertos es en sentido espiritual. Dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, si vinieran a mí, tendrían vida, pero como no quieren venir, pues están muertos. Ahora dice, y no queréis, no pueden venir, el asunto es que no quieres. Aquí no está hablando de que si puedes, no, está diciendo que no quieres. El problema está en tu voluntad. Mientras tu voluntad no sea cambiada, tú no querrás ir a Cristo. Entonces, un inconverso no puede venir a Cristo porque no quiere. El problema está ahí. Entonces, para que tú quieras venir a Cristo, Dios tiene que cambiar tu voluntad. Una voluntad reacia, hacer que sea una voluntad anuente. Una voluntad renuente cambiándola en una voluntad anuente para que quieras ir a Cristo. El asunto no es nada más que te haga querer que vengas a Cristo, que te lleve de pilón. Hay hombres inconversos que creen que son capaces de amar a sus mujeres. Escuchen, ningún inconverso puede amar a su mujer, ninguno. No hay excepciones. Para que un hombre pueda amar a su mujer, tiene que ser cristiano. Tiene que tener el Espíritu Santo y reflejar el amor de Dios en su mujer. Pero hay hombres que le compran todo a sus mujeres. No, si yo le compré una casota, tiene sus jardines frutales, tiene en su garage 3 carros, ¿cómo que no la amo? Ese no es amor necesariamente. Hay artistas famosos que se han casado con 3 mujeres, y ya después se divorcian y a las 3 las dejaron con su casa. ¿Ese es amor? Si ustedes están en una cumbre de una montaña, en lo más alto de una montaña, y se asoman para abajo, ¿qué trabajo les cuesta aventarse y matarse? Eso es bien fácil. Pues nomás se empujan y ya están abajo. Pero si ustedes están abajo, a ver, digan, no, ahora quiero subir. No, puedes lanzarte para abajo, para arriba no te puedes lanzar. Eso va en contra de la naturaleza. La naturaleza nos jala hacia abajo. El hecho de ir para arriba es antinatural. Acuérdense, yo tengo algo a la mano. ¿Qué tengo que hacer para que caiga? Nada más soltarlo. Nomás hago a un lado los dedos y se va para abajo. No necesito aventarlo, simplemente con soltarlo. ¿Cómo pecamos? Pues simplemente con que nos suelte tantito Dios. ¿Qué trabajo es pecar? Pecar es bien fácil, dejar de pecar no lo es. Cualquiera peca, no cualquiera deja de pecar. Nosotros los cristianos vemos a Cristo como lo máximo. Pero un inconverso, ¿le hablamos de Cristo? ¿Eso qué? ¿Eso qué significa? Hay personas que admiran a Cristo. Gracias. Hay personas que admiran a Cristo como hombre, pero no lo admiran como Dios. No lo obedecen. Entonces, ¿de qué sirve que lo admiren? Cristo es Dios. Él merece tu obediencia, no tu admiración. Si tu admiración no te conduce a la obediencia, tu admiración es nada. ¿Por qué los judíos mataron a Cristo? ¿Por qué? Los judíos vieron cuando Cristo hizo muchos milagros. Sabían que Cristo amaba a sus semejantes, se compadecía de los pobres, de los enfermos. Cristo era digno de ser amado, porque lo mataron. Ellos sabían que Cristo era puro, cristalino, sin mancha,
y lo mataron. Esa es la depravación humana. La depravación hace que vean lo malo como bueno y lo bueno como malo. Creyeron que Cristo era malo, creyeron que era un hijo del diablo, creían que era poseído por Satanás, le dijeron que estaba loco. Hay personas que creen que hacen bien cuando están haciendo mal. Si ustedes esperan a una persona que salga de misa en una iglesia católica y ustedes díganle, oye, ¿no sabías tú que al entrar a misa estás haciendo algo malo? ¿Ustedes lo van a convencer de que está haciendo algo malo? No. Él cree que está haciendo bien con ir a misa. Y le digan lo que le digan, no lo van a convencer. Van y le confiesan sus pecados a un sacerdote. Y ustedes díganle, oye, ¿no sabes tú que es antibíblico y que es pecaminoso que tú le cuentes tus pecados a un sacerdote? ¿Cómo lo van a convencer de eso? Son capaces de confesar sus pecados al sacerdote, pero no dejan sus pecados. ¿De qué sirve que los confiesen? No les sirve absolutamente de nada. Hay evangélicos que creen que se están ganando el cielo porque cada domingo dan 500 pesos de diezmo. Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Personas que son capaces de ir al culto, pero no dejan su pecado. Si tú vienes al culto y no dejas tu pecado, es como si no vinieras. Es más, si no quieres dejar tu pecado, mejor ni vengas. ¿En serio? No bromeo. Si ustedes no quieren dejar su pecado, mejor ni vengan, porque al venir aumenta su condenación. El hombre sin Cristo peca, pero nadie lo obliga. Los pecadores pecan, ¿saben por qué? Porque les gusta. No hay otra explicación. Un pecador, un drogadicto, un borracho, un adúltero, tal vez sospeche que lo que está haciendo está mal, pero ¿de qué sirve que lo sospeche si no deja de hacerlo? Vean, 1 Corintios 2. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural, o sea, el hombre caído, el hombre sin Cristo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las capta. O sea, las cosas espirituales. Dice, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Para que una persona entienda de veras la palabra de Dios, tiene que nacer de nuevo. Este solo versículo echa por tierra el mito de la libertad humana, de la autonomía humana, del supuesto libre albedrío. Este solo versículo. El hombre que no ha nacido de nuevo no puede entender la palabra de Dios. El hombre más culto, el más educado, un erudito, un catedrático de la UNAM, no entiende este libro. Acuérdense de Octavio Paz, que les conté una vez, que fue a evangelizarlo a su casa, Gautier, aquel hombre que conocimos, no, Humberto Hasse, era amigo de Octavio Paz, y lo visitó en su casa, y ahí sentado en su oficina, este hombre, Hasse, le habló del evangelio. Se puso rojo Octavio Paz, dice, ¿cómo te atreves a hablarme de eso aquí en mi casa? Dice, yo soy un intelectual, dice, ¿qué tienes que hablarme de eso? ¿De qué le sirvió a Octavio Paz toda su cultura? Una persona sin cultura puede apreciar una obra de arte. Una persona sin cultura puede apreciar una obra de arte, pero no puede ver la excelencia de esa obra de arte. No puede. Un analfabeta puede ver los números de una ecuación matemática. ¿Qué le dicen esos números y esos símbolos? Nada. Ve los números, no entiende nada. Un caballo puede ver un paisaje bonito, pues lo ve igual que cualquier persona. ¿Pero qué simboliza el paisaje? No, nomás lo que quiere es el pasto, comérselo. Lo único que le importa. Cientos de miles van a Iztapalapa a ver las tres caídas, pero no entienden qué significa eso. Existen teólogos que supuestamente han creído en las doctrinas de la gracia, pero supuestamente. Hay personas que han sido obligadas a creer en las doctrinas de la gracia, pero no aman esas doctrinas.
Entienden en su mente que esas doctrinas son verdaderas, pero no las aman. Creen en ellas y predican de ellas a regañadientes, pero no aman esas doctrinas. Son personas que tienen las doctrinas en su mente, en su cerebro, pero no en su corazón. ¿Ustedes aman estas doctrinas? ¿La salvación por gracia? ¿Aman eso? Muchos murieron por defender las doctrinas de la gracia. Prefirieron morir que negar la verdad, porque amaban más a Cristo que a su misma vida. Esta doctrina de la inhabilidad total surge no solamente de una naturaleza moral pervertida, sino saben también de qué surge, de la ignorancia. Vean ustedes Efesios, capítulo 4. Efesios 4:17. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquí, como donde dice, como los otros gentiles, quiere decir que Pablo le está hablando a gentiles, que ya son convertidos. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, vean, así ve Dios a los inconversos, el entendimiento entenebrecido, o sea, en tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, vean. O sea, ellos no creen que Dios exista, no creen que Dios esté vivo. Dice, ajenos de la vida de Dios, ¿por qué? Por la ignorancia. Entonces si son ignorantes, pues pobrecitos. Si ustedes van a un estado de este país donde hay mucha ignorancia, mucho analfabetismo, ustedes dirán, pues pobrecitos. Los ignorantes pues, son dignos de compasión. Oye, una persona no sabe leer, pues pobrecita, pues enséñale. Pero ven aquí, habla de los que son ignorantes acerca de Dios. ¿Y qué dice al final? Por la dureza de su corazón. O sea, Dios los ve como culpables de ser ignorantes acerca de que Dios existe. O sea, si hay una persona que Dios no cree que Dios no existe, Dios no la compadece. Ay, pobrecito, pues es que es un ignorante. No, Dios los ve como culpables. ¿Culpables por qué? Porque no investigan. ¿Tú crees que Dios no existe? Ok. Pues dale el beneficio de la duda. ¿Por qué no investigas? ¿Por qué no preguntas? Hemos dicho, aquí enfrente, aquí en esta calle, hay muchas personas que nunca han venido aquí. A muchos de ellos nunca los hemos invitado. Si nunca invitamos a venir a los vecinos y nunca vienen, a nosotros se nos va a llamar a cuentas. Por eso, nuestro deber es invitarlos a venir. No nos va a gustar el asunto, pero a ellos les va a gustar mucho menos. Estos que viven aquí cerca, ¿qué trabajo les cuesta meterse? Bueno, pues voy a ver qué enseñan ahí. Pues a lo mejor enseñan algo que me pueda servir, algo que me convenga, y si no, pues ya no voy. Pero no vienen. El día del juicio, ¿cómo lo van a lamentar no haber venido? ¿Cómo voy a creer que cerca de mí, enfrente de mí, tenía yo una iglesia y ni siquiera entré? No creen que Dios existe porque tienen el corazón duro. ¿Dios es culpable de que una persona tenga el corazón duro? ¿Saben ustedes por qué muchas personas no investigan que Dios existe? Porque les da miedo pensar que Dios existe realmente. Les da miedo tener que admitir que tendrán que rendir cuentas. Hay personas que nada más les mencionamos la palabra Dios, inmediatamente se ponen así a la defensiva. Hay personas que si les decimos que un día van a tener que rendirle cuentas a Dios, les da un shock. Dice, caray, yo nunca había escuchado eso. Porque son personas que aman tanto su pecado que no están dispuestos a abandonarlo. Vean Mateo 11. Mateo 11, 27. Aquí habla Jesús y dice,
Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Este solo versículo echa por tierra el mito del libre albedrío, el mito de la libertad humana, de la autonomía humana, de la capacidad humana. Si alguna persona llega a tener un conocimiento salvador de Dios, es porque Dios se lo reveló, es lo que dice aquí. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nosotros, los pastores, no le podemos revelar a una persona quién es Cristo. El único que te puede revelar quién es Cristo es Dios mismo. Vean, Cristo tuvo 12 apóstoles. A 11 les fue revelado quién era Cristo, a uno no. 11 fueron escogidos, uno no. 11 fueron aprobados, uno fue reprobado. Ahora, Judas Iscariote no entendió que Cristo era Dios. No lo vio hacer milagros. Pero él nunca entendió quién era Jesús realmente. Nunca. Por eso lo vendió y lo traicionó. Si Judas Iscariote hubiera sabido realmente quién era Jesús, nunca hubiera hecho lo que hizo. Judas Iscariote entendió en su mente que Cristo era Dios, pero no lo entendió en su corazón. Nunca le entregó su corazón a Cristo. Ahora, ¿Dios tiene la culpa de que Judas Iscariote esté ahora en el infierno? No. ¿Ustedes creen que Judas no amaba a Cristo? Sí lo amaba. Lo amaba un poquito, pero amaba más su dinero. El pecado dominante en Judas Iscariote, el que lo llevó al infierno, fue su amor al dinero. Él fue el que dijo, no pudo haberse vendido este perfume en 300 denarios y darlo a los pobres, pero a Judas no le preocupaban los pobres. Es que él era el tesorero y él quería que se vendiera el perfume para tener el dinero. ¿Para qué? Pues para clavárselo. A él le importaba más el dinero que Cristo. Una persona como las que les dije hace rato, que da 500 pesos de diezmo, pues a lo mejor ama un poco a Cristo, porque es capaz de dar los 500 pesos. Pero eso no quiere decir que ame más a Cristo que a su dinero. Hay personas que dan diezmo con el afán de sacar. Meto para sacar. Voy a dar diezmo para que Dios me bendiga. Ha bendecido a tantos, pues yo quiero que me bendiga a mí. Los fariseos oían las enseñanzas de Jesús, pero para ellos las enseñanzas de Jesús eran necedad, eran una locura. Acusaron a Jesús de estar poseído de demonios. Vean Juan 8. Juan 8, 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Vean a lo que acusa Jesús a los fariseos. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Vean, acusan a Jesús de tener un demonio nomás porque les dice la verdad. Ahora ven el 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. ¿Vean? Estaban bien seguros de que Jesús tenía un demonio. No tenían ninguna duda de eso. Díganme, ¿no es esto depravación total? Si no es depravación total, entonces ¿qué es? Cristo les explicaba las Escrituras, les enseñaba la verdad. Los únicos que podían entender la verdad eran sus discípulos. Para los demás, ni en cuenta. Vean, en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, supuestamente, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vean, ellos no eran creyentes verdaderos todavía, pero habían creído en un principio. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, no basta con que empieces bien, el asunto es que permanezcas, que perseveres. Porque tú dices que crees hoy y mañana ya no. La fe verdadera persevera. La fe falsa se desanima. La fe verdadera continúa. Y aunque venga oposición y problemas, sigue adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él,
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Vean, eran esclavos de los romanos y ni siquiera lo querían reconocer. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esta palabra griega, esclavo, que está aquí al final del 34, quiere decir el esclavo más esclavizado. El que hace pecado es un que aman esas cadenas, aman esa esclavitud. Si tú amas las cadenas, si tú besas esas cadenas, ¿cómo las vas a romper? ¿Cómo vas a dejar el pecado que amas? Vean, los inconversos creen que los cristianos somos esclavos. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí le dice Pablo esto a los creyentes de la iglesia de Éfeso. Antes de ser creyentes, ¿qué pasó con ellos? Estaban muertos en sus delitos y pecados. O sea, quiere decir que estaban muertos en sentido espiritual. Estaban vivos en sentido físico, claro, pero muertos en sentido espiritual. Vean, un muerto en sentido físico no puede hacer nada. Ustedes acérquense a un muerto que está en su ataúd, ya lo están velando. Acérquense y díganle al oído: oye, mueve un dedo, el dedo chiquito, aunque sea, muévelo. No puede, ya está muerto. Y un muerto en sentido espiritual, ustedes díganle: oye, ponte a orar. No puede. Un inconverso no puede orar. No puede orar. Los inconversos no pueden orar. Tratan de hacerlo quizá, pero no pueden. Ven la oración como una pérdida de tiempo. Es para ellos como un juego psicológico. Cristo les hablaba a los discípulos y ellos lo entendían todo lo que Cristo les decía. Y si había algo que no entendieran, Él se los explicaba. Pero los judíos que lo escuchaban no entendían nada, porque estaban muertos en sentido espiritual. Eso es la inhabilidad total. Ahora, si estas personas, los inconversos, pecan, ¿saben por qué lo hacen? Porque están bajo la influencia de una naturaleza corrupta. Exactamente lo mismo que pasa con los demonios y con Satanás. Satanás y los demonios, ¿son capaces de hacer algo bueno? No pueden. Un hombre caído no puede hacer algo bueno, no puede. O sea, los demonios actúan conforme a su naturaleza. Los inconversos actúan conforme a su naturaleza caída. Un cristiano verdadero tiene la inclinación hacia la santidad. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita para hacer lo bueno. Si tú no tienes el Espíritu Santo, tu naturaleza está inclinada hacia lo malo. Un cristiano tiene el Espíritu Santo en el momento de que nace de nuevo por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le capacita para hacer lo bueno. Nosotros podemos decirle no al pecado, los inconversos no pueden. Los inconversos le dicen que sí al pecado. Están ávidos de pecar. Un cristiano tiene la inclinación de hacer lo bueno, porque Dios le ha dado esa inclinación, la capacidad y el deseo de hacer lo bueno. Pero vean una cosa, los cristianos a veces pecamos. Aunque tenemos la inclinación a la santidad, aún a veces pecamos. Pero vean, un cristiano pierde una batalla, pero no pierde la guerra. Un cristiano tal vez caiga, pero se levanta. Ahí se ve la diferencia entre un cristiano verdadero y un hipócrita. El cristiano verdadero, aunque se caiga, se levanta y sigue adelante. Señor, perdóname, y sigue adelante. Lamenta su caída: Dios mío, perdóname, ayúdame, capacítame, yo no quiero ofenderte. Pero un inconverso no puede hacer eso. Dios les dijo a los israelitas en el Antiguo Testamento que circuncidaran a sus niños.
¿Saben ustedes qué simbolizaba la circuncisión de los niños? Esto, que los niños nacen en pecado. Eso es lo que simbolizaba la circuncisión. Cuando una madre en el Antiguo Testamento daba a luz un hijo, tenía que ir a purificarse. ¿Qué simbolizaba eso? Lo mismo, tenía que purificarse, porque había dado a luz un niño pecador. Por eso. Vean Job, capítulo 14. Job 14:4. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie. La respuesta es inmediata. Nadie. Nadie puede limpiar lo que es inmundo. Pero aquí se refiere a la inmundicia espiritual, no se refiere a la inmundicia externa. Porque un hombre se puede limpiar por fuera, pero el asunto es que te limpies por dentro. Tú te puedes limpiar por fuera, pues cargando tu Biblia, hincándote, viniendo al culto, y aparentas que eres cristiano. Estás limpio por fuera, la gente te respeta, pero por dentro, ¿cómo andas? El problema está dentro. De dentro es donde surge el problema. Un inconverso tal vez esté insatisfecho de lo que es y que trate de cambiar su vida. Déjenme decirles algo, no intenten cambiar sus vidas. No lo intenten. Pónganse en las manos de Dios, arrepiéntanse de sus pecados y Él cambiará sus vidas. ¿Saben qué va a pasar si ustedes tratan de cambiar sus vidas? Que se van a sentir como fracasados, no podrán. Si ustedes tratan de cambiar sus vidas y alguien les dice que está mal, van a decir, ¿pero qué? Entonces no, Dios no reconoce mis intentos de cambiar. Si ya dejé el cigarro, si ya dejé la copa, si ya dejé ir a los bailes, entonces Dios no me agradece por eso. No, por eso vas a merecer el cielo. Dios debiera estar agradecido si ya no soy el mismo de antes. Dios no te agradece nada. Si tú no naces de nuevo, de nada sirve lo que tú hagas. ¿Se acuerdan cómo Spurgeon narra el caso en uno de sus sermones? Que dice que un pintor muy conocido en Italia ve a un limosnero en la calle y le dice, oye, me gustaría que posaras para mí. Quiero pintarte, quiero hacer un cuadro mirándote a ti. ¿Quieres posar para mí? Mira, te voy a pagar tanto. Y le dice el limosnero, juega, pues, vamos. Mañana te espero a tal hora en la casa. ¿Pero qué creen? Llega el limosnero tempranito a la hora citada, pero ya llega peinado y bañado y le dice, no, yo así no te quería. Yo te quería pintar como estabas. Hay muchos que vienen a Dios y dicen, voy a dejar esto y esto y esto, a ver si Dios me acepta. No, Dios no te va a aceptar porque tú cambies. Muchos dicen, pero si yo me esfuerzo en ir al culto, me esfuerzo por leer y por orar, Dios tiene que aceptarme. Dios no te va a aceptar por lo que tú hagas. Somos aceptados por lo que Cristo hizo, gratis. ¿Entienden por qué la salvación es por gracia? Nada que tú hagas hará que merezcas la salvación. Y los esfuerzos que tú hagas por ser salvo, en lugar de acercarte a Dios, te acercarán al infierno, más de lo que ya está cerca. Si Dios no nos da un corazón de carne, moriremos con un corazón de piedra. Si tú no naces de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Obra con su poder. El Espíritu Santo nos capacita para que podamos mover no un dedo. El Espíritu Santo nos capacita para que nos levantemos de la tumba, para que salgamos de la tumba. Ustedes no pueden nacer de nuevo proponiéndoselo. El nacer de nuevo no es cosa de la fuerza de voluntad, es cosa que Dios hace. No nacemos de nuevo proponiéndonoslo. Pero cuando Dios se propone salvar a una persona, Él lo hace. Esto lo llama la Biblia, cuando el Espíritu Santo obra en la mente de una persona y en su corazón, esa persona nace de nuevo. Eso es lo que es la regeneración. Pero también usa otros términos, por ejemplo, la renovación, quitar el corazón de piedra y dar un corazón de carne. Y el único que puede hacer esto es el Espíritu Santo de Dios.
Ese poder, el poder del Espíritu, es el mismo que resucitó a Cristo de los muertos. ¿Qué clase de poder se necesita para resucitar un muerto? Piénsenlo. Pues ese mismo poder es el que se necesita para que una persona deje su pecado. Por ti mismo nunca lo dejarás. Pero cuando Dios te dé un nuevo corazón y nazcas de nuevo, entonces tú vas a dejar el pecado y te capacitará para que le digas no. Para los hombres la salvación es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. ¿Pueden ustedes convencer a un inconverso, a un ateo, que Dios existe? ¿Pueden convencerlo? Si Dios mismo, vean esto, si Dios mismo se le parara enfrente a un ateo, ni así creería el ateo. Cristo era Dios, se le paró enfrente a los fariseos y ni así creyeron. Ahí se ve claramente la depravación humana. Faraón no vio a Dios, pero vio a su siervo y vio milagro tras milagro y ni así se convenció. Dios le dio permiso a Samuel de volver del otro mundo, se le apareció a Saúl para regañarlo, para amonestarlo y ni así se convenció Saúl. Lázaro resucitó. Sus amigos, sus vecinos sabían que estaba muerto, ya tenía 4 días de muerto. ¿Saben qué pasó? Que cuando Lázaro resucitó, querían matarlo. ¿Cómo es posible? Vean, eso está en Juan 12. Juan capítulo 12, versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí, Jesús, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Vean, fueron ahí donde estaba Lázaro, querían ver a Jesús, pero no solamente querían ver a Jesús, querían ver a Lázaro. Ah, caray, ese es el que murió, miren, ya tenía 4 días de muerto y Cristo lo resucitó. Pero ¿por qué querían ver a Lázaro? Vean lo que dice el versículo 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Vean, querían matar no solamente a Jesús, sino también a Lázaro, porque tanto uno como el otro nos está quitando la clientela. Es increíble. Estos versículos también echan por tierra el libre albedrío y nos confirman en el asunto de la depravación humana. Vamos a suponer que ustedes tuvieran una abuelita que murió hace 20 años y que está en el infierno ahora, y que Dios le diera permiso a esa abuela de regresar y que se te apareciera y que te dijera: hijo, no peques, mire, yo estoy en el infierno y Dios me autorizó, me permitió que viniera a amonestarte para que dejes tu pecado. ¿Ustedes creen que ese nieto se iba a convencer? Ni viendo a su abuela. ¿En serio? Supongamos que la abuela regresara del infierno y trajera fotos y se las enseñara, y ustedes vieran las fotos, ¿se convencerían que existe el infierno? Y que se las dejara, ahí te las dejo, y ustedes se las enseñaran a los demás. A ver, traigan expertos a que examinen estas fotos. Ni así creerían. ¿Entienden ustedes por qué existe el infierno? Un inconverso, un ateo, Dios lo ve como su enemigo. Y Dios no recibirá a esa persona mientras no deje su enemistad, mientras no deje su pecado. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, porque nadie más puede hacerlo. Nosotros no podemos convencer a nuestros hijos que son pecadores. La convicción de pecado no es algo que está simplemente en la mente. La convicción de pecado es algo que Dios obra en lo más profundo del ser humano. El Espíritu Santo es el que nos hace querer ir a Cristo. No queríamos, pero de repente ya queremos, porque Él hizo que quisiéramos. Por eso predicamos el Evangelio, porque Dios puede hacer que quieran los que hoy no quieren. Tal vez tú hoy no quieres ser salvo, pero a lo mejor mañana.
Por eso predicamos. El Espíritu Santo va ablandando el corazón de piedra. Hay veces que rompe la piedra de un trancazo, pero hay ocasiones que tarda mucho tiempo. El corazón duro se va ablandando poco a poquito. Una palabra hoy, otro poquito mañana, y llega el momento en que la piedra se desmorona. El Espíritu Santo nos hace sentir dolor por haber ofendido a un Dios tan bueno, a un Dios tan santo. Yo espero que eso haga hoy con algunos de los que están aquí. Y cuando ustedes sean salvos, cuando ustedes sean perdonados, ustedes van a entender lo que nunca antes entendieron. Y van a ver cosas que nunca vieron y van a oír cosas que nunca oyeron. Entonces van ustedes a entender que han estado perdiendo el tiempo todos estos años. Yo les decía hace rato que desde Adán el hombre es incapaz de amar a Dios. Un hombre nada puede hacer que merezca la salvación, nada. La inhabilidad total. Pero esta doctrina de la inhabilidad total ¿no contradice acaso el hecho de que hay muchos padres que son buenos padres sin ser cristianos? Hay madres que no son cristianas y que son muy buenas madres. Hay madres que no son católicas, que no son cristianas, que son bien católicas, que les inculcan buenos principios a sus hijos: el respeto, la honradez, el amor al prójimo, el ser compartidos, que sean buenos estudiantes. Son madres que andan tras de sus hijos y que son buenos hijos, pero no son cristianos. Son buenas madres, pero no son buenas madres porque amen a Dios. Quieren tener buenos hijos para sentirse orgullosas, que sacan buenas calificaciones, que son médicos, que son arquitectos. Quieren quedar bien con la gente, les importa el qué dirán, pero a Dios no lo toman en cuenta. Entonces eso que les inculcan a sus hijos delante de Dios, de nada sirve. ¿De qué sirve que tengas hijos respetuosos, obedientes, que te ayuden a trapear y a lavar los trastes si no son creyentes? No está mal que les enseñes eso, pero ¿de qué sirve que les enseñes eso si no les enseñas el amor a Dios, si no les inculcas el amor a Dios? ¿Qué dicen los de Morena? Que no vamos, que ya en México ya no vamos a poder obligar a nuestros hijos a tener una religión. Ya no podemos inculcarles una religión. Escuchen, nosotros no podemos obligar a nuestros hijos a que tengan nuestra religión, no. Pero si los amamos y oramos por ellos, Dios puede hacer que amen a Cristo. Dios puede hacer que sean salvos. Si vienen los de Morena y me dicen: oiga, pastor, ¿usted obliga a sus hijos a que sean cristianos? No. ¿Los obliga a que lean la Biblia? No, yo no los obligo. ¿Cómo los voy a obligar yo a eso? Los invitamos a que vengan al culto, nos da gusto que vengan al culto, pero ¿cómo los vamos a obligar? ¿A cinturonazos? Pues ¿cómo? Un padre que le da buenos consejos a sus hijos, que no es convertido, no lo hace para agradar a Dios, no lo hace por fe en Dios, y dice Hebreos que que sin fe es imposible agradar a Dios. Todas las cosas que una persona hace sin amor a Dios, sin fe en Dios, esas no son buenas obras, hagas lo que hagas. Una madre que tiene 10 hijos, todos obedientes, respetuosos, todos profesionistas, todos casados, está bien orgullosa de sus hijos. El día del juicio, ¿le va a rendir cuentas a sus hijos? No, le va a rendir cuentas a Dios. Le va a decir: Dios, ¿y qué? ¿Con qué hayas dado buena educación a tus hijos? Que hayan sido respetuosos, nunca me respetaron a mí, nunca me amaron a mí, nunca me obedecieron a mí. ¿De qué sirve todo lo que les inculcaste a tus hijos? Esas personas que educan a sus hijos lo hacen simplemente para buscar su propia gloria y no les importa la gloria de Dios. Una persona que no está en paz con Dios, que no tiene una buena relación con Dios, que no está en armonía con Dios, haga lo que haga, eso es pecado delante de Dios. Loren Bettner, en su libro de la predestinación, habla de una banda de piratas. Los piratas en aquel tiempo se dedicaban a robar, andaban en el mar robando.
Pero los piratas son honrados entre ellos, tienen sus reglas entre ellos, son respetuosos de sus reglas entre ellos, reparten el botín equitativamente, son buenas personas. Pero como son buenas personas entre ellos, ¿los acepta el gobierno? No, son ladrones delante de la ley. Los narcos, los que tienen una banda de ladrones, pues a lo mejor entre ellos son honrados, son respetuosos entre ellos. Pero ¿de qué sirve todo? De todos modos no sirve de nada delante de Dios. Ustedes han oído hablar de las narcolimosnas. ¿Quién da las narcolimosnas? Pues los narcos. Le dan dinero a las iglesias católicas para que las levanten grandes. ¿Dios les va a pagar por eso? El día del juicio les van a decir: Señor, yo le di al sacerdote 50,000 pesos para que construyera su iglesia. Le va a decir Dios: por eso mismo vas a ir al infierno. Vean Hebreos capítulo 11. (11:5) Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¡Ah, qué fabuloso es esto! Imagínense que Dios nos diera testimonio de que le hemos agradado. Pero ve lo que dice el 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe en Dios, no puedes agradar a Dios. Hagas lo que hagas. Si no crees en el Dios de la Biblia, si no haces las cosas por amor al Dios de la Biblia, no se agrada a Dios de ti. Los musulmanes, los budistas, pueden ser honrados, decentes y trabajadores, pero como no lo hacen para agradar al Dios de la Biblia, lo que hagan no tiene ningún sentido para Dios. Para que los piratas, para que los narcos sean aceptados por el gobierno, ¿qué tendrían que hacer? Pues dejar de estar de narcos, dejar sus robos y sus maldades y ponerse en paz con el gobierno, si es que se puede. Entonces, nada de lo que ustedes hagan le agradará a Dios hasta que ustedes nazcan de nuevo. Un ateo, un inconverso, un pagano, Dios lo ve como su enemigo. Y Dios no lo recibirá hasta que renuncie a su pecado. Vean, si ustedes no renuncian a su pecado, ustedes no pueden ser perdonados. No basta con que quieran dejar el pecado, no basta con que estén dispuestos a dejarlo, no basta con que lloren por su pecado, tienen que dejarlo. Y si no lo dejan, Dios no se agrada de ustedes. Si ustedes hacen buenas obras, la gente va a hablar bien de ustedes, pero el asunto no es que la gente hable bien de nosotros, es lo que Dios piensa de nosotros. Lo que tienen ustedes que hacer es arrepentirse de sus pecados, dejar su rebeldía, volverse a Dios, pedir perdón, reconciliarse con Dios. Los piratas están en alta mar y preparan una comida muy sabrosa. Están comiendo. Al estar comiendo, ¿están haciendo algo que le agrada al gobierno? Dios, el gobierno los va a felicitar porque están comiendo. No. Todo lo que los piratas hagan es pecado, hasta que dejen su rebelión y se reconcilien con el gobierno. Entonces, si ustedes no están reconciliados con Dios, hasta cuando están comiendo están pecando. Cuando están dando una limosna están pecando. Cuando están dando una ofrenda están pecando si no se reconcilian con Dios. Dios no quiere ofrendas, Dios quiere tu corazón, quiere todo a ti, que le obedezcas. Les conté de un amigo que yo tenía hace muchos años, que era ladrón. Él me contaba sus robos, asaltaba microbuses. Y un día entra en la peluquería, en una mano llevaba una caguama y en otra mano llevaba un refresco. Dice: mira, Moisés, te traje un refresco. Roba ya y luego me da a mí un refresco. No soy malo. ¿Cómo voy a ser malo si le llevé al peluquero un refresco?
Por un lado roba y por otro lado está dando. Nada que un hombre haga sin amor a Dios le agrada a Dios. Un inconverso, como no ama a Dios, ¿puede amar la oración? Un inconverso no puede orar porque no ama a Dios. Tú orarás y Dios te escuchará cuando tú ames a Dios, cuando ya te hayas arrepentido. Dios te perdona y lo amas. Pero si tú no lo amas, ¿cómo vas a amar la oración? Imposible. Te va a hacer una carga, te va a resultar una carga. Un ladrón se siente bien siendo ladrón. Pero el hecho de que se sienta bien siendo ladrón, eso no quiere decir que esté bien. Yo le dije a un amigo mío, le digo, Dios quiere que te pongas en paz con Él, y me dice, no, pues yo estoy en paz con Él. No. Hay personas que creen que están en paz con Dios porque están en paz con su conciencia. No, son dos cosas muy diferentes. Tú puedes estar en paz con tu conciencia y Dios verte como un enemigo. Pero si tú vienes a Cristo y te arrepientes de tus pecados, entenderás que Él te perdonó. Entenderás por qué la salvación es por gracia. La salvación es por gracia por esto. Porque si la salvación no fuera por gracia, nadie podría ser salvo. Dios tiene que regalar la salvación, porque si quisiéramos merecerla, pues nunca la mereceríamos. ¿Entienden ustedes lo que es la salvación? Es vida eterna. ¿Entienden ustedes qué significa vida eterna? Vivir para siempre con Dios y nunca morir. ¿Quién puede merecer eso? La salvación es por gracia, porque Cristo ya hizo todo lo que tenía que ser hecho. No tienes que hacer nada tú, ya todo está hecho. Cristo ya pagó. El asunto es que tú creas en eso. Si tú crees que Cristo ya pagó, tú ya no pagarás. Pero si tú no crees que Cristo ya pagó, tú tendrás que pagar. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Nada, ya todo está hecho. Cristo satisfizo la justicia de Dios. Satisfizo la justicia de Dios. Honró la ley de Dios, la obedeció hasta en los más mínimos detalles. La salvación no te cuesta. Es que le digas sí a Cristo y no al pecado, que caigas de rodillas, ya está hecho. Ya, la salvación es fácil. No te compliques la vida. Tú no puedes limpiarte de tus pecados, pero Cristo es experto. Su sangre te limpiará y te dejará blanco como la nieve. Muchos de nosotros hemos sido perdonados, porque tú no. Cualquiera de nosotros puede ser perdonado. Ese fulano que mató tantos en Atizapán, que tenía ahí cuántos huesos ahí, cadáveres, él puede ser perdonado si se arrepiente de veras. ¿Por qué nosotros no? Te damos gracias, Padre, por tus misericordias. Gracias por lo que Cristo hizo en la cruz. Oh Dios, ablanda nuestros corazones con tu poder. Salva a los que no son salvos. Ablanda los corazones endurecidos y atrae hacia ti a los que han de ser salvos. Y tu nombre recibirá toda la gloria. Que así sea hoy. Amén.